Buenos días a todos, porque creo que ahí están por la mañana. Y muchas gracias por la invitación. Me gustaría saludarles personalmente, sobre todo porque he visto a viejos conocidos y nuevos conocidos. Y efectivamente el tema propuesto es teoría de los principios teológicos. Para no cometer un error de método, ¿de cuánto tiempo dispongo? 40 Voy a ser minutos. 30 minutos, 40. 30, Sí, dame un 40. segundo. Muy Sí, bien. 40. Estupendo, pues muy bien. Entonces, el tema propuesto es efectivamente la teoría de los principios teológicos, que es un libro de Ratzinger, que tiene como subtítulos Materiales para una teología fundamental. La verdad que es un título un tanto extraño, aunque la traducción me parece que es correcta, sí que es un libro de carácter misceláneo, donde hay distintos temas. Y en una primera impresión, en una primera vista, podría parecer aquello una especie como de cajón de sastre, ¿no? Entonces yo, en primer lugar, para intentar entender mejor cuál es el contenido del libro, reformularía el título con algo que podría ser como lo siguiente: principios teológicos para una teología, o fundamentos teológicos de la teología. Entonces, me parecía interesante en primer lugar recordar el contexto. Es un libro publicado en el año 82, Ratzinger está recién nombrado prefecto, reúne sus materiales aparentemente dispersos y los publica. Entonces, podría parecer, pues no sé, una especie, como decía, de volumen misceláneo donde hay una especie como de arca de Noé, donde hay todo tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la misma estructura nos ofrece una pista de que hay tres temas fundamentales, que son la fe, temas de ecumenismo y temas sobre la teología, con un epílogo sobre el Vaticano II. Bien, entonces yo pensaba resumir las ideas, no es una definición, digamos, lineal o un puro resumen de lo que ofrece el libro, sino que yo a veces completaré ideas con textos que aparecen en otros volúmenes, o a lo mejor contextualizaré, o sea que a lo mejor no voy a hacer una mera relectura del libro, porque eso lo pueden hacer perfectamente ustedes, también como yo, sino que voy a intentar ofrecer un marco interpretativo que ayude a una mejor lectura del texto, ¿no? Entonces, primer tema, la fe, naturaleza y contenido de la fe. Entonces, hay una premisa, y es que, siguiendo el esquema habitual, Wort-Antwort, es decir, palabra-respuesta o llamada-respuesta, o Gabe-Aufgabe, don y tarea, explican la fe en primer lugar como un don de Dios, como una virtud infusa o teologal. Esto, digamos, que es una premisa, ¿no? Si al ser una virtud infusa, o Dios nos da la fe, o evidentemente no hay nada que hacer, ¿no? Sin embargo, Ratzinger aborda más bien, sentada esta premisa y sin renunciar a ella y sin olvidarla en absoluto, que a toda llamada o a todo llamado, como creo que dicen allí, se requiere una respuesta. Entonces, esa respuesta por parte de la persona, por parte del creyente, como es, pues podríamos resumirlo en 4 grandes apartados, ¿no? La fe como un acto personal, o mejor dicho, como un acto personal e interpersonal. Es decir, personal entendido como de toda la persona. Ahí interviene la razón, interviene la voluntad, intervienen las emociones, y también los motivos de creentidad, que se suelen llamar, son también importantes, ¿no? Es decir, la fe es una relación, en esto también Ratzinger intenta darle un abordaje personalista sin renunciar a lo nocionístico o a lo ontológico. Me explico mejor, ¿no? Si nos acordamos, en un libro de una conferencia pronunciada en 1959, cuando él entró en la Facultad de Teología de Bonn, lo conocerán, ¿no? El Dios de la fe, el Dios de los filósofos, ¿no? Entonces ahí habla
de cómo a veces el modo en el cual se ha leído Santo Tomás hacía demasiada abstracción, desencarnando su mensaje y quedándonos simplemente en lo meramente ontológico o metafísico, y nos olvidábamos de la entraña personalista o histórica que podía tener también el cristianismo. El cristianismo es historia de la salvación, el cristianismo va dirigido a personas, y de hecho la misma entraña de Dios tiene esa dimensión personal de las tres divinas personas, ¿no? Entonces, habitualmente se había entendido el acto de fe como una transmisión de contenidos, de ideas. Sin embargo, también por influencia protestante se había hablado de la fe fiducial. El problema de Lutero es que lo entiende solo de un modo unidimensional. La fe es pura confianza, es decir, sí a Cristo y lanzarse con lo que Él nos pida, ¿de acuerdo? Pero digamos que en ese acto de confianza hay también un conocimiento compartido. O sea, la fe es una relación que genera un conocimiento. Y ahí es donde entra la dimensión interpersonal. Hay una relación entre yo y un tú con mayúscula que es Jesucristo, en el cual Él nos inspira o nos revela sus más íntimos secretos, sus más íntimos misterios, ¿no? Entonces, digamos que Ratzinger insiste, no, esto no es original de Ratzinger, lo dicen otros autores, le sonará a lo mejor Mugu o de Lima o otros autores que hablan de esta dimensión personal del acto de fe, que por otro lado ya es, podríamos decir, como patrimonio común de la teología, ¿no? Bien, entonces, primero, fe como acto personal e interpersonal, ¿no? Después, fe como acto existencial. Es otra dimensión del acto de fe en la cual Ratzinger insiste en este volumen y en otro, ¿no? Y en concreto, la necesidad de la conversión. Es decir, el acto de fe necesita también esa dimensión ética. Le pongo un ejemplo muy bonito tomado del pasaje de la Samaritana, donde dice, claro, ahí hay una conversión, un proceso en el cual aquella mujer acaba creyendo en Jesucristo. Entonces dice, bueno, primero el Señor empieza hablando, aquí decimos del mar y los peces, no sé si se entiende la expresión, ¿no? Del agua. Y primero rompe el hielo y él, siendo judío, le habla a ella, ¿no? Como tú siendo judío. Le dice, dame de beber. Entonces le habla del agua corriente y moliente, del H2O. Después le habla del agua viva, del agua que salta hasta la vida eterna. O sea, va como trascendiendo. Y después el Señor pasa a la pregunta. Yo creo que esto también es una lección para nosotros, ¿no? A la hora de dar formación a la dirección espiritual, como es un plano inclinado y ascendente, ¿no? Pero empezando de lo más humano, de lo más elemental, trascendiendo un poquito y al final llega la pregunta, llama a tu marido. O la interpelación. Y aquella mujer ya se enfrenta con su vida y dice, no tengo marido. Entonces ya el Señor, con la ciencia infusa y el conocimiento, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 6 y ahora el que tienes no lo es, ¿no? O sea, eso también para animar en la labor, ¿no? Aquella mujer que acabó creyendo en Jesucristo, llevaba 6 divorcios y una pareja de hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Señor es capaz de llegar a ese núcleo íntimo, ¿no? Entonces, habla de la fe como un viraje existencial, como un cambio de ser, como una tarea ética también, donde la honradez y la rectitud de vida tienen importancia. Por eso, de ese cambio, de ese giro, se genera luz. La fe no es una fe ciega, no es un salto en el vacío. Hemos hablado de la importancia de la razón,
Y en clase suelo explicar esto con una escena de Indiana Jones, no sé si es la del Santo Grial, no sé si se acuerdan que hay una especie como de abismo y entonces le dice, pues confía, ¿no? Y entonces tiene que pisar en un supuesto puente invisible, ¿no? Y no se ve nada, ¿no? Y entonces al final confía y efectivamente hay un puente, ¿no? Entonces atraviesa el puente y al final lanza una arena y se ve perfectamente el puente con la arena, ¿no? ¿Sí? Les digo que eso es el acto de fe según los protestantes, donde la razón interviene, es una fe ciega, es un salto en el vacío, es un casi lanzarse sin paracaídas. ¿Eh? El acto de fe es humano, profundamente humano, y por lo tanto implica a toda la persona y también la razón. Según nosotros entendemos el acto de fe es efectivamente lanzar la arena de la razón, darnos cuenta que hay un puente y entonces ya nos lanzamos, ¿no? Y por eso Ratzinger insiste mucho en el carácter experiencial de la fe. O sea, la fe no es una especie como de entelequia o abstracción, parte de la experiencia propia, de la experiencia de los santos. Esto le da mucha importancia, ¿no? Como es una fe como de segunda mano. Es decir, bueno, segunda mano es la expresión, así, la traducción literal, ¿no? Pero yo creo, segunda mano, por lo menos aquí en España, se entiende como un coche de segunda mano, ¿no? Como algo de menor calidad. Ahí yo creo que es como una fe prestada, ¿no? Una fe transmitida. Entonces, sigue adelante con esta caracterización del acto de fe, fe como acto personal, fe como acto existencial, después fe como acto eclesial, esto insiste bastante en la dimensión comunitaria del acto de fe, el Fiat Structure, la estructura de nosotros, habla como la fe es un Stehen que da un Verstehen, ¿no? O sea, un estar en la iglesia y que nos ayuda a comprender, hace ese juego de palabras, ¿no? Stehen, Verstehen, ¿no? O sea, el permanecer en la iglesia, el estar en la iglesia nos permite comprender lo que supone esa fe que Dios nos da, ¿no? Y por eso tiene ese carácter, digamos, dialogal, comunitario, comunional, de saber que la fe está en un escuchar y en un recibir, en una sintonía. O sea, cuando Ratzinger habla de nosotros, a lo mejor se acordarán en el pontificado, cómo hay una serie de catequesis donde habla en nosotros, en nosotros, en nosotros. En el fondo está hablando en la iglesia. Y como en las mismas fórmulas del credo se dice creo, en primera es singular, y creemos, en segunda el plural. En los símbolos de África del Norte se utiliza ese plural. Nosotros creemos en la iglesia, en comunión con toda la iglesia. Eso que dice el Papa Francisco, nadie se salva solito. Pues nosotros también nos salvamos en la iglesia. No hay una especie como de relación puramente individual, yo y el alma. Ahí lo cita, ¿no? Los soliloquios de San Agustín. No, yo el alma y toda la iglesia, ¿no? O sea, no es una fe solitaria, es una fe solidaria con toda la iglesia, ¿no? Bien, y luego la última caracterización, después del acto personal, e interpersonal, existencial, eclesial, la fe como acto sacramental, la dimensión litúrgica del acto de fe, es decir, que esa fe es recibida y sellada por el bautismo. Y aquí podríamos recordar esas imágenes de los padres de cómo el bautizado se sumerge en el misterio pascual de Cristo, cómo se sumerge en la resurrección de Cristo, ¿no? Y entonces también pone el ejemplo de el bautismo por inmersión, ¿no? Donde cuando se hacía, aquí decimos la aguadilla, ¿no? Cuando se sumergía al pobre bautizando, ¿no? Pues crees en Dios Padre, glu, 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 glu. Crees en Dios Hijo, y entonces volvía a hacer. Crees en Dios Espíritu Santo y entonces volvía a sumergirlo, ¿no? Y entonces
así en ese ritmo trinario, donde se refleja las tres divinas personas, también se expresa como esa materialidad y esa concreción que tiene el mensaje cristiano, esa condición sacramental que tiene también el mensaje cristiano, esa fe que no es puramente individual, que no es puramente subjetiva, que no es puramente fiducial, que no es abstracta, no es una entelequia, se materializa en un gesto, en un rito litúrgico, ¿no? Bien, esto nos va a servir para entrar en el segundo gran apartado, que es el de ecumenismo, ¿no? Porque en este libro, curiosamente, bueno, perdón, pequeño paréntesis, todas estas características que he dicho del acto de fe se encuentran en la Lumen Fidei, la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, que fue una encíclica a cuatro manos, se acordarán, ¿no? Como el Papa Benedicto pues estuvo preparando esta encíclica, renunció y después la firmó y la suscribió con algún pequeño añadido del mismo Papa Francisco, ¿no? Bien, entonces lo que estaba diciendo es que en este libro Ratzinger insiste bastante en el concepto de tradición. Ahí cuenta Casper cómo en la despedida que él tuvo de Münster tuvieron una conversación en la cual hablaban precisamente de el verdadero sentido de la tradición. La tradición no es tradicionalismo, nos dice. Es una tradición viva, no es una tradición arqueológica, muerta, resucitar momias. La tradición viene de trado y es una entrega, es como entregar relevo que va desde los apóstoles y el mismo Señor a cada uno de nosotros, pero que tiene una dimensión no puramente conceptual o simplemente referida a la fe, sino que tiene también una dimensión sacramental. Es decir, la tradición, según la entendemos, las iglesias católicas, la Iglesia católica y en las iglesias ortodoxas, pues tiene ese carácter ontológico sacramental que implica la sucesión apostólica. Aquí, pequeño paréntesis, como recordarán, los protestantes suelen hablar de sucesión apostólica simplemente como la transmisión de la fe de los apóstoles, sin que haya una cadena de imposición de manos invocando el poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos realmente esa condición sacramental y por lo tanto material o de materia espiritualizada propia de los sacramentos, junto a una transmisión de la fe, pues eso, efectivamente transmitida y predicada por los apóstoles, ¿no? Bien, entonces esto sirve un poco como de charnela o de bisagra entre estos dos apartados, ¿no? Primero la fe y ahora lo que dice de ecumenismo. Bueno, el ecumenismo ahora es un tema que tenemos nosotros en nuestras iglesias, ¿no? En nuestra labor, nuestro trabajo pastoral, pero en aquella época quizá lo era un poquito menos, pero era un tema de gran vigencia en Alemania, donde había un gran debate, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención de este libro es cómo Ratzinger va a temas cruciales. El ecumenismo a veces es un tema que parece facilón, que parece puramente político, puramente de sensibilidad eclesial, ¿no? Bueno, pues los progresistas están a favor, los tradicionalistas en contra, donde no hay ningún contenido realmente teológico. El ecumenismo o la teología ecuménica de Ratzinger no va por aquí. O sea, él entiende como un proceso de discernimiento también intelectual. Es decir, hace una especie como un mapa de la situación para orientarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene algunos artículos sobre la ortodoxia, y entonces ahí recalca la situación cismática, es decir, que le faltan todos los elementos de eclesialidad, pero los tiene casi todos. O sea, Ratzinger tiende a ver más el vaso medio lleno que medio vacío. Y, por otro lado, insiste en la retirada de la excomunión. A final del Concilio Vaticano II se acordarán, ¿no? Como Pablo VI
retiró la excomunión a las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas retiraron las respectivas excomuniones a la Iglesia Católica el día de la clausura del Concilio Vaticano II, y entonces eso les sitúa en una condición, digamos, privilegiada, ¿no? Bueno, pues las iglesias ortodoxas son verdaderas iglesias, las iglesias particulares. Esto magisterio también bajo la batuta de Ratzinger. Las iglesias ortodoxas son iglesias hermanas, pero no se puede decir la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. En el caso de la iglesia ortodoxa hay que utilizar el plural, porque son iglesias particulares donde le falta esa dimensión universal que tiene la iglesia católica, ¿no? Entonces, establece un mapa de todo esto y recuerda la doctrina de Lumen Gentium número 8, el Subsistit in, que subsiste en la Iglesia Católica, con toda la historia que tiene detrás, el abordaje más bien positivo de las elementa ecclesiae, los elementos de eclesialidad y de salvación, que tienen también otros cristianos, los protestantes también, por supuesto, pero mientras las iglesias ortodoxas son verdaderas iglesias particulares, los protestantes son, según el concilio, comunidades eclesiales. Entonces, él lo que hace es un análisis, claro, está en Alemania, tierra de la Reforma, de la importancia de la Reforma, Ecclesia Semper Reformanda, es un lema típicamente reformado, pero donde a veces pues es difícil establecer un diálogo, podríamos decir, como paritario, o un diálogo claro, porque, bueno, primero hay muchas denominaciones protestantes, hay una gran diversidad. Todo el que se haya dedicado a estudiar la teología protestante se habrá encontrado todo y su contrario, empezando ya en el mismo Lutero, que contenía pues, grandes contradicciones. Entonces, la pregunta es con quién hablamos o a qué nos atenemos, ¿no? Entonces, ahí tiene un artículo muy interesante sobre la confesión augustana, sobre la confesión de Augsburgo. Y como saben, este texto de 1530 es la postura de la Iglesia protestante que presenta al emperador como carta de presentación, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, es un texto habitualmente bastante pro-católico. Entonces, claro, él dice, bueno, se puede proponer esa confesión augustana como un texto, digamos, base para el diálogo con la Iglesia luterana. Bueno, pues primero tiene que tener un carácter normativo también entre los luteranos. Entonces, claro, hay otros que apelan a la fórmula Concordia. La fórmula Concordia es el texto pactado entre los luteranos y los calvinistas. Entonces, claro, en algunos asuntos dogmáticos, por ejemplo, la Eucaristía no es lo mismo la Eucaristía para un luterano que para un calvinista. Para un calvinista tiene un carácter puramente simbólico. Para luteranos todavía tiene unas ciertas reminiscencias de realismo, de presencia real, ¿no? Bueno, entonces, claro, dice, para hacer este mapa de la situación necesitamos conocer la propia identidad, y para eso no simplemente se puede proceder a un acercamiento histórico, un acercamiento, digamos, político, un acercamiento estratégico o un acercamiento puramente sentimental, sino que tenemos que ir a la dimensión teológica y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Ir a las cuestiones nucleares, en definitiva. Y ahí yo creo que Ratzinger, con gran perspicacia, señala tres grandes temas, que son temas de habitual desacuerdo con los protestantes, pero que, claro, ahí tenemos que mirar, ¿no? Porque si decimos que creemos lo mismo, tenemos, podríamos decir, un poco que demostrarlo, ¿no? Entonces, los tres temas son sacrificio, sacerdocio y sacramentos. Son tres temas polémicos para Lutero y para todos los reformadores, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el sacrificio decía que la misa papista, es decir, la nuestra, era la más horrible abominación. ¿Por qué? Porque pensaba que nosotros intentábamos hacer un mérito humano para conquistar la gracia divina, sin darse cuenta que lo que hace la misa, la celebración eucarística, es actualizar el mismo sacrificio de la cruz. Claro, no es que nosotros hagamos un sacrificio paralelo al de la cruz e intentamos conseguir una gracia, digamos, de contrabando, ¿no? No. Entonces, ahí viene el concepto de memorial que ustedes conocerán, ¿no? De la actualización del misterio pascual de Cristo en cada celebración litúrgica, ¿no? Especialmente la Eucaristía, ¿no? Bien, luego el segundo tema, sacerdocio. Claro, así como había cambiado el nombre a la Eucaristía y lo había sustituido por la cena, también él renuncia al término sacerdote, prista, que lo deja para los católicos, lo sustituye por Amter o pastor, ¿no? O sea, por el ministro o por el pastor. Claro, él quería reformar el ministerio, reforzando especialmente el ministerio de la palabra, pero en realidad le da una identidad distinta. Entonces, él, como tenía esta cierta alergia a todo lo que fuera sacerdocio, porque para él tenía demasiadas reminiscencias veterotestamentarias del sacerdocio del Antiguo Testamento, pues no sabe ver cómo ese sacerdocio lo que hace es representar a Cristo. Aquí hay esta idea, ¿no? Él se centra sobre todo en la epístola en los hebreos y dice, bueno, pues lo que hace el sacerdote es suplantar a Jesucristo como único mediador. Bueno, a nosotros nos parece una locura, pero ellos lo que piensan es que el sacerdocio ejercido en persona Christi Capitis lo que intenta es interferir la acción salvífica que solo puede venir en Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces la figura del ministro eclesial para él va a ser, para Lutero va a ser muy importante, y entonces ahí entra Ratzinger para delinear claramente cuál es el contenido del sacerdocio católico, ¿no? Bien, y después los sacramentos, ¿no? Yo creo que esto también es conocido. Lutero reduce de 7 a 2 sacramentos. Es muy interesante el libro de Scott Hahn sobre los sacramentos, donde él cuenta su conversión a los sacramentos. Paréntesis, los libros de Scott Hahn a mí me parecen que son muy útiles para explicar a la gente, no solo gente que pueda venir del protestantismo, sino también a los mismos católicos. Yo por lo menos me he encontrado, supongo que ahí en Perú no será así, porque es gente mucho mejor formada, pero me he encontrado con mucho católico con cabeza protestante. Entonces, los libros de Scott Hahn parten de su protestantismo inicial y va de un modo muy coherente, y yo creo que muy metódico, muy teológico, descubriendo cuál es la verdad propuesta por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, sobre los sacramentos explica muy bien esto, como para un protestante todo lo sacramental tiene un cierto ribete de sospecha, ¿no? Y entonces él descubre cómo, en coherencia con los padres, él era calvinista, Calvino tenía un gran amor a los padres de la Iglesia, sobre esto también habla Ratzinger en el libro, pero no me da tiempo a verlo. Entonces, él va descubriendo en coherencia con los padres que lo que enseña la Iglesia Católica sobre los sacramentos es la doctrina de los primeros cristianos, a los cuales los mismos protestantes rinden una especial veneración. Y por lo tanto, la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en lo que dicen esos extraños católicos. Bien, habla también de la intercomunión, del derecho a la Eucaristía por parte de los no católicos. Explica que hace falta una previa comunión en la fe, como bien sabemos. Pero en fin, en definitiva, lo que me parece que invita a Ratzinger es ir al fondo de la cuestión, es decir, qué se dice sobre el sacramento, qué se dice sobre el sacerdocio, qué se dice sobre el sacrificio, qué se dice
sobre la naturaleza sacramental de la Iglesia. Este es un tema central, nuclear. ¿Qué se dice sobre la Escritura? Claro, en el fondo, esto lo dirá en un discurso ya como Papa, cuando fue a Erfurt, ¿no? En la ciudad católica de Lutero, ¿no? Y ahí dice que todo el diálogo ecuménico con los luteranos en particular y con los protestantes en general tiene que partir de cómo se entiende y se lee la Escritura, ¿no? En la Escritura, una contradicción, que dice la de Verbum. Bueno, pues todo este tema de escritura y tradición, que no lo he mencionado, pero del cual él habla también en el libro, al final es, digamos, como el tema primigenio del cual tenemos que partir, pues para hablar después de estos grandes temas como son Iglesia, sacramento, sacerdocio, sacrificio, ¿no? Bien, y por último, el tercer gran apartado sería sobre la teología. Para explicar esto, lo que viene a decir, no solo en este libro, sino también en otros, voy a utilizar un símil arquitectónico como si fuera un edificio, ¿no? La ciencia teológica, ¿cómo la entiende Ratzinger? Pues podríamos decir que hay dos pilares fundamentales que son los que acabamos de mencionar. El primero sería la Biblia y el segundo la Iglesia, es decir, la Escritura y cómo esta Escritura se lee en la Iglesia. Yo entiendo, siguiendo a Ratzinger, como el núcleo íntimo es siempre la Escritura y la Iglesia está subordinada a la Escritura. Pero la Iglesia nos ofrece el contexto del texto, el marco del cuadro, podríamos decir, ¿no? El hábitat en el cual vive la palabra de Dios. Y así como para un protestante la lectura es más de tipo individual, incluso individualista, y la imagen podría ser pues, un padre de familia leyendo la Biblia al calor de la chimenea, para nosotros esa palabra es una palabra viva. O sea, el modelo de palabra es la palabra proclamada en la celebración litúrgica. Y cuando el lector o la lectora proclama la palabra de Dios, es el mismo Cristo que la proclama. Entonces, digamos, todo este contexto eclesial, sobre eso también tiene un librito muy interesante, Scott Hahn, como él descubre el modo recto de leer la Biblia en la Iglesia y en relación con la liturgia, que a mí por lo menos me ha ayudado, ¿no? Bien, entonces dos pilares básicos, la Escritura y la Iglesia, ¿no? Que como digo son círculos concéntricos. En el centro de la Escritura, en un círculo más grande, está la Iglesia, donde vive la palabra de Dios, podríamos decir, ¿no? Después, junto a estos dos pilares básicos, tres puntales. El primero sería la historia como maestra, no solo como maestra de la vida, sino también como el lugar donde acontece ese evento revelador. Ahí los alemanes, voy a simplificar mucho, ¿no?, lo que dice, y perdón por la simplificación, ¿no?, pero es decir, los protestantes han incidido mucho en la importancia de la historia, mientras los católicos hemos apostado por la dimensión ontológica o metafísica. Y entonces dice, bueno, por el principio de la encarnación hay un desvelamiento de la verdad de la historia, y luego se hizo carne. Y entonces ahí dice, en el Concilio Vaticano II, a través del concepto de Historia Salutis, hay un entendimiento entre la dimensión ontológica, que tiene también la verdad cristiana, con ese desarrollo histórico por medio de la historia de la salvación, ¿no? Y entonces establece como una continuidad entre lo ontológico, que entraría dentro de la eternidad, lo histórico, que se referiría a esta historia de la salvación en la cual estamos nosotros involucrados, pero cuya cumbre ya se ha dado, que es Cristo, y después la escatología, donde volveremos, Dios mediante, Dios lo quiera, a esa dimensión universal, pero que guarda
una perfecta correlación también con la historia de la salvación previa, ¿no? Y entonces 3 puntuales decía, primero la historia, después la razón, con esa complementariedad con la fe, complementariedad y circularidad. Yo creo que esto es un tema conocido, no voy a insistir. Y después el lenguaje. Ahí Ratzinger le da importancia porque el lenguaje es el instrumento para formular y formalizar el dogma. Y entonces, así como nosotros decimos, bueno, no solo hace falta saber, sino que hay que saber decirlo, hay que saber explicarlo. Pues algo parecido ocurre en la teología con el lenguaje, ¿no? Y de hecho, a mí me parece que Ratzinger es un maestro en este sentido, ¿no? Tiene también ese estilo donde incluso acude a la poesía, ¿sí? La poesía ha sido también una fuente privilegiada del mensaje cristiano y de la teología. Y yo suelo decir en broma que leer a Ratzinger siempre tiene premio, porque uno saca una idea, un razonamiento, una imagen, sí, también ese componente poético que él tiene en un estilo que por otro lado es sencillo, no es difícil, me parece a mí, ¿no? Por lo menos no es de lo más difícil que podemos encontrar, ¿no? Entonces, 2 pilares básicos, escritura e iglesia, 3 puntales, historia, razón, lenguaje, y 2 remates de ese edificio que vendría a ser la teología. Los 2 remates son de tipo práctico y son una derivación que es la predicación y la espiritualidad. A veces pensamos que que la predicación es algo ajeno a la teología. Y él publica un libro muy interesante que se titula Dogma und Verkündigung, que aunque la traducción española tiene otro título, el original es Dogma y Predicación. Es decir, la buena predicación está firmemente arraigada en el dogma y el dogma no es aburrido cuando se explica bien. Y luego le da contenido también a nuestra predicación, lo cual no quiere decir que nos dediquemos a dar clases cuando tenemos que dar meditaciones y al revés, ¿no? Aunque a veces los profesores de teología tendemos un poco a la meditación piadosa también, ¿no? Bien, y luego la espiritualidad, con esa dimensión espiritual y sapiencial que debe tener la teología, entendida como teología arrodillada, ¿no? O sea, la teología no solo se hace con los codos en las mesas de estudio o en las bibliotecas, sino que la teología se hace también en los reclinatorios, con las rodillas. Y entonces ahí es donde engancha, esto lo explica en el texto que presentó en el simposio sobre nuestro Padre ahí en Santa Croce, ¿no? Cuando habla de Santo Tomás, que entiende la teología como ciencia sobre Dios y de los santos, ¿no? Como la visión de los santos nos permite entender mejor el misterio, ¿no? Igual se acuerdan de esa anécdota, no sé si era Onclán, el canonista este belga con el que se encontró una vez con nuestro Padre en el concilio, y entonces empezó ahí a hablarle de la teología laica y los laicos para arriba, para abajo y en medio y tal y cual. Y entonces nuestro Padre estaba ahí escuchando, y entonces al final nuestro Padre dijo algo. Sí, eso se dará si son contemplativos, porque si no son contemplativos, en vez de santificar el mundo, serán ellos quienes se mundanizarán o algo así, ¿no? Y entonces este canonista dijo, es impresionante cómo cuando uno cree que ha llegado a la cima de la montaña se encuentra con que el santo ya está ahí. Los santos tienen esa visión también por participación del conocimiento divino, de la visión de Dios, que son también como una guía especialmente útil para los pobres teólogos que hacemos lo que podemos. Bien, y por último, en este minuto que me queda, para sintetizar la teología, podríamos decir que la teología es por un lado ciencia, es decir, hay una unidad en el objeto y en el método, tiene una exposición sistemática y ahí pues, tiene esa importancia que hemos visto de la escritura, de la tradición, de la historia, etc.
pero también es praxis, esa praxis que va precedida por la doxa, o sea, la ortopraxis va precedida, dice Ratzinger, de la ortodoxia, ¿eh? Y el logos precede al ethos, la primacía del logos sobre el ethos. Esto lo toma de Guardini, ¿no? Del último capítulo del espíritu de la liturgia, y por lo tanto también esa praxis tiene que estar conectada con la doctrina, ¿no? Bueno, también nuestro padre pues, leía tratados sobre la Trinidad para alimentar su propia vida interior, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo. Y por último, la teología, hemos dicho, es ciencia, es praxis y es sabiduría. Es un saber para la vida. Tiene también ese carácter experiencial, práctico, pero al mismo tiempo tiene esa dimensión vertical que hace que la teología es la ciencia sobre Cristo y la participación de sabiduría del Espíritu. Bien, el libro acaba con una especie de epílogo sobre el Vaticano II, pero como creo que es más conocido, pues quería obviarlo. Pues creo que han pasado los 40 minutos y no sé. Sí, gracias Pablo. Sí, tenemos algunas preguntas. Ahora Sí. desde la Arboleda, Jorge Clavijo tiene, Ah, ahí está un poco en sí. tinieblas, pero sí se le ve. Adelante, Jorge. Hola Está Pablo, dormido. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ustedes. Una pregunta, no tanto respecto a lo que has explicado del libro de Ratzinger, sino de Ratzinger mismo sobre la publicación de sus obras completas en castellano. Mm, Parece que se ha detenido esa publicación hace año o 2 años, prácticamente no sale ningún libro. Y en mm. alemán ya se han publicado casi todos. No sé si Sí. pueda contar algo al respecto. Bueno, empezando por esto último, la edición de las obras completas que en alemán son obras selectas. Por cierto, así ya en plan cotilleo, ha incluido un artículo en el cual menciona a nuestro padre, ¿no? Y entonces, efectivamente, la edición alemana está directamente, esto me lo ha dicho el que se encarga de la edición, Christian Saller, ¿no? La está revisando el propio Papa Emérito. O sea que, digamos, en lo que se refiere a la edición española, ha habido algún dislate, eso es cierto, pero nos han puesto las pilas y ahora está preparado el 8.2 sobre ecumenismo y hemos preparado ya el 6.2. O sea que se prevé la salida de estos dos pues cuando se pueda, ¿no? O sea que vamos bien, ¿eh? Bueno, vamos bien, podíamos ir mejor, pero solo los polacos nos ganan en este sentido. La edición en castellano es de las primeras, va por delante del inglés, del francés, ¿eh? O sea que, bien, es lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Jorge, tú siempre tan atento al detalle, ¿eh? O sea, se ve que estás muy bien informado. O sea, muy bien, muy Muy bien. Y ahora desde Piura, Alberto Garnique tiene una pregunta. Adelante, Alberto, puedes activar tu audio. Sí. Eh, Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. De todas maneras, te he enviado mis preguntas al privado, sé que los puedes leer Ah, allí, pero para los que no la pueden ver, Sí. bueno, la primera era más que todo una consideración. Me parece que el acto de fe fiducial ya no es exclusivamente protestante, sino que también le ocurre a muchos católicos, pero bueno, lo que acabas de decir, lo que dijiste que has encontrado muchos católicos con cabeza protestante, bueno, a mí me parece que también es algo bastante frecuente sí. aquí. Después, bueno, ya de los temas que has mencionado, uno es que, bueno, Karl Barth, ¿no? Y en parte Bullman también, y por eso pensaba que podía haber algún tipo de influencia con Ratzinger. O sea, Karl Barth habla del instante eterno como una especie de encuentro con un Cristo así atemporal, ¿no? Pero que eso es lo que marca en realidad la verdadera fe, ¿no?
Entonces, no sé si esto tiene algún tipo de influencia en Ratzinger o no. Y lo otro es que cuando Ratzinger habla de los padres de la Iglesia de la tradición, que no lo has desarrollado, pero a mí me da la impresión de que él parece plantear una especie como de canon de los concilios, ¿no? O sea, como que para dialogar teológicamente con los protestantes hay que fijarse en los concilios y en la tradición antes de Calcedonia, porque ya lo siguiente ya digamos que no, bueno, vamos, no lo aceptan y Sí, ya es más difícil, ¿no? bien. Y bueno, la yapa sería simplemente cómo es que ortodoxia, o sea, que, porque doxa significa opinión, ¿no? En griego, digamos, clásico, por decir así. ¿Cómo llegó a convertirse a tener ese sentido distinto en el ámbito cristiano, ¿no? Bueno, esa sería Bien, mi pregunta. bien. Entonces, ad primum dicendum est, que efectivamente hay, por la cultura emocional en que nos encontramos, pues a veces hablar de Jesús, del encuentro con Jesús, bueno, eso tiene su valor, ¿no? Y creo que puede ser el punto de partida, ¿no? Hombre, luego nosotros, como sabemos, tenemos que llevar de la emoción a la razón, ¿no? También porque sabemos por experiencia que las emociones cambian mientras las ideas pues, son más estables, ¿no? Pero sí, efectivamente, la fe fiducial está ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Ratzinger y otros autores lo que hacen es equilibrar con el carácter también personal y por tanto igualmente racional, ¿no? Y lo segundo, a ver si me acuerdo, lo de Calvert. Yo Calvert solo conozco o he estudiado más despacio el tema de la analogía entis, ¿no? Eso, el instante eterno en el cual... Bueno, Calvert, bueno, escribió muchísimo y dijo muchísimas cosas. Yo en concreto esto no sabría qué responder. ¿Influencia Calvert en Ratzinger? Ratzinger estuvo en alguna ocasión con Calvert, pero no me consta que haya así algún tema en el cual él lo siga de cerca. Sí que lo cita con frecuencia porque Calvert en el mundo centroeuropeo de ámbito alemán es una dimensión irrenunciable, pero claro, el carácter dialéctico que tiene toda su teología y profundamente no solo protestante sino calvinista, pues lo hace que uno lo pueda seguir un poco de lejos, ¿no? Vamos, pero en fin, tendría que estudiarlo, ¿no? Después, lo tercero, perdón, que era, había 4 cosas, me parece, ¿no? Era lo que se refiere a los padres de la iglesia y Ah, de la tradición. sí. Bueno, me parece que no sé si es el concepto de tradición que maneja. De hecho, él tiene un concepto, digamos, como más flexible, ¿no? O sea, los protestantes invocan los primeros concilios, pero luego la tradición deja ser tal y entonces se convierte en algo exclusivamente católico y no católico en el sentido de romano, ¿no? Desde luego Ratzinger no comparte esta idea, ¿no? La idea del desarrollo orgánico del dogma de Newman, él la hace propia, ¿no? Y así entiende la tradición viva, ¿no? Él habla primero bueno, se acordarán ustedes de ese texto suscrito junto con Karl Rahner sobre escritura de tradición, que influyó la de Verbum, en el cual habla de Wort-Antwort, ¿no? de palabra y respuesta, ¿no? Y dice, pues la escritura pregunta y la tradición responde. ¿eh? Entonces, digo, ese mismo carácter dialógico que hay entre escritura y tradición, él lo ve proyectado en el tiempo y ve como la iglesia es el marco, el hábitat en el cual vive la propia revelación, ¿no? Entonces, yo creo que él no suscribiría esa idea protestante de tradición, ¿no? Que además es luego ya con Lutero y Calvino pues adquiere su verdadero sentido y tienen ahí un paréntesis curioso que en fin, tendrían que, parece a mí, justificar mejor, ¿no?
Y luego, lo último, La la doxa. cuarta, doxa. Bien, yo ahí no soy etimólogo, pero creo que doxa también es claridad, gloria. Y ese es el sentido de dogma. A veces entendemos dogma como una especie como de cárcel conceptual, y no, o sea, él pone este ejemplo, ¿no? de el misterio como una ventana, o el dogma como el dogma sería como el marco que nos permite ver el paisaje que hay detrás, que sería el misterio, ¿no? Entonces, tiene ese carácter positivo, ¿no? Y entonces el misterio, por otro lado, es inagotable, no es algo que no podamos conocer, sino algo que siempre podemos conocer más y más y más, ¿no? Entonces, me parece a mí que tiene ese carácter. Entonces, sobre la etimología, lo de doxa, que aparece en Platón, ¿no? Frente al lezeia, ¿no? Pues me parece que viene por otro lado, pero no sé justificarlo muy bien, ¿no? Entonces, bien. Y la última pregunta, porque ya casi nos gana la hora, es de Willy Campana. Adelante. Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Adelante. Willy, Perdón, no se te escucha. tienes que dar al micrófono. Perdón, sí. Sí. Decía, hola, Pablo, gusto Hola. de verte. Igualmente. ¿Nos podrías aclarar qué es lo que realmente pasó con el libro de Cardenal Sara con el Papa emérito? Porque las noticias que llegan como que a uno lo han dejado en las nubes. Bien, me encantaría poder aclarar ese particular, pero creo que esta pregunta tiene que estar destinada al cardenal Sara. Ojalá que haya oportunidad. Sí, yo me declaro incompetente. Yo tiendo a justificarlo un poco según el acervo común del gremio, ¿no? O sea, te quiero decir que uno reúne unos textos y entonces, claro, si tiene una figura estelar dentro de esos textos, entonces ya, bueno, pues pongo mi nombre junto al suyo y entonces, imaginaos, ¿no? Es algo impensable, ¿no? Pero Joseph Ratzinger, Pablo Blanco, o sea, ¡wow! Eso sería un subidón de autoestima tremendo, ¿no? Entonces ya los avatares editoriales de ese libro, yo no me atrevo ni a juzgarlos ni mucho menos a describirlos, ¿no? El caso es que el texto que ofrece ahí Benedicto XVI era un texto conocido, me parece que es de una homilía de un Jueves Santo, no sé si de 2008 o así, y desde luego yo creo que eso es oro puro, ¿no? Entonces ese texto sigue teniendo su vigencia, su actualidad y su autoría, ¿no? Y yo me quedo con eso. Luego ya me pasó con el libro y lo que dicen los dietrólogos, como dicen los italianos, pues me declaro incompetente, ¿no? Lo siento. Muy bien. Pero en fin, si saben algo ya me Gracias. cuentan. Bueno, Muchas gracias, Pablo. difícil saber.